Hermanos, en esta hora entonces vamos a compartir una poderosa palabra de Dios, y el tema del mensaje en esta noche que vamos a predicar dice así: el ser vencedor al enemigo. Amén. El ser vencedor al enemigo. Y la palabra de Dios lo vamos a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 49, 50 al 51. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y lo tiró con la honda, y hirió al filisteo en el frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su paladín muerto, huyeron. Amén. Ya escuchamos, hermano, la palabra del Señor, la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Esta es una historia real de que muchos de los hermanos saben, muchos de los niños también saben muy bien la historia de hermanos, la guerra que tuvo el pueblo de Israel contra los filisteos. Amén. Gloria a Dios. Pero en ese momento, en ese tiempo, en esa época, dice la palabra de Dios que había un rey que se llamaba Saúl, hermanos, amén. Y el rey Saúl, hermano, no se animaba de pelear, porque también había un hombre también que se llamaba Goliat de los filisteos. Y ese Goliat, dice la Biblia, que era un hombre de guerra desde su juventud o desde su niñez. Era un hombre capacitado, era un hombre, hermanos, que preparado en la guerra, que usaba lanza, bajalinas y, hermano, espada, tenía casco, tenía, hermanos, sus calzados como grebas, dice la Biblia. Amén. Y llevaba una cohota de toalla que hasta pesaba 5,000, dice la palabra, 5,000 libras, dice la palabra, o 50 libras, dice la Biblia. Hermano, era un hombre muy preparado, ese hombre Goliat. Amén. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que este hombre, dice la Biblia, desafió al pueblo de Israel. Hermano, estaba desafiando porque él quería que alguien peleara con él. Saúl, hermanos, tuvo miedo, tuvo temor. No quería pelear con este paladín. No, hermano, no se animaba. Pero dice la Biblia, hermanos, que había un hombre muy hermoso, un joven, un muchacho. Dice la Biblia que era rubio de pelo. Y dice la palabra que era un hombre pastor de ovejas, que su padre se llamaba Isaí y tenía otros hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pero David, dice la palabra, hermano, era pastor de ovejas. Cuidaba a las ovejas, hermanos, aleluya. Pero me encanta mucho, hermano, la historia de David, gloria a Dios. Por eso David, hermanos, no tuvo miedo de pelear con ese paladín. No tuvo temor de pelear con Goliat. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con David. En el momento cuando David estaba pastoreando sus ovejas, dice la palabra, cuando un oso venía por sus ovejas de David, ¿qué hacía David? Dice la palabra que cuando David miraba que los osos venían por sus ovejas, David iba tras de ese oso y lo partía su boca, lo partía su quejada y lo liberaba su oveja en la boca de ese oso. Y decía también, venía león. Es lo mismo cuando venía un león por sus ovejas de David. Dice la Biblia que David se levantaba y dice la palabra y lo partía la quejada del león, hermanos, y lo sacaba a su oveja, lo libraba a su oveja en la boca del león. Por eso en el momento cuando el pueblo, hermano, de Israel o paladín de los filisteos estaba desafiando, hermano, al pueblo de Israel, David disgustó y decía, y circunciso, si yo mataba osos, si yo mataba leones cuando venían por mis ovejas, decía David, cuánto más paladín incircunciso, decía David.
En otra palabra, hermano, David no tenía temor al Goliat. David no tenía miedo a enfrentarse a Goliat. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Y ahora, hermanos, gloria a Dios. Hermano, David, hermanos, no estaba capacitado de pelear con armas, con espada, porque era David, hermano, pastor de ovejas. ¿Qué llevaba un pastor de ovejas en esos tiempos? Dice la palabra que David llevaba un morralito, o llevaba, hermanos, un morral de pastoril, donde llevaba su onda, donde llevaba sus piedras, hermanos. Era la característica de un pastor, amén. Cuando un pastor, hermano, de ovejas, lleva su morral pastoril, lleva su onda, lleva sus piedras. Y es lo que tenía David. David no estaba acostumbrado de tener, hermana, espada, evangelinas y cualquier tipo de armas, no. Pero dice la palabra, hermanos, que un tiempo que cuando Saúl quitó el traje que tenía y lo puso sobre David. Pero David desgustó, dice la palabra, porque pesaba, no estaba acostumbrado David de usar, hermano, los trajes del rey Saúl, porque era hombre de guerra también. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermanos, gloria a Dios. Pero el tema en este momento, para entender esta historia, hermano, me impacta mucho. Dice, al ser vencedor al enemigo. ¿Cómo venció David, hermanos, a Goliat? ¿Cómo venció, hermanos, el enemigo a ese paladín? A ese hermano, a ese gigante. Era alto, hermanos. Hermanos, gloria a Dios. Ese gigante era alto, hermano. Pero ¿cómo venció David, hermano, a ese Goliat? ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con David. Dios, hermanos, mira, David era un hombre cantor. David era un hombre adorador. David, hermanos, sabía expresarse adoración a Dios cuando estaba pastoreando sus ovejas. Tenía una arpa, tenía un instrumento que tocaba la arpa, hermano. Hermano, imagínense. Y David tocaba la gloria de Dios. Y hermano, y Dios estaba con David. ¿Sabe por qué? ¿Por qué liberaba David, hermano, sus ovejas en la boca de los leones? Porque ¿quién le daba poder? Es que Dios estaba con David. Hermano, ¿cómo libraba David sus ovejas en la boca de los leones? Porque Dios, hermano, estaba con David. Por eso, hermano, venció David a sus enemigos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermanos, venciendo al enemigo, ¿cómo podemos nosotros vencer al enemigo en este tiempo? Hermano, tiene que estar Dios con nosotros. Porque si Dios no está con nosotros, no podemos enfrentarse a nuestro enemigo. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que pasó con David. Si David, mis hermanos, no estaba con Dios, con él, no podía David vencer al gigante, porque era grande, era alto. Pero como Dios, hermano, estaba con David, por eso, hermano, David no tuvo miedo, no tuvo temor de enfrentarse a ese paladín, a ese Goliat, a ese gigante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Y es lo mismo, si Dios está conmigo, ¿qué vamos a atemorizarnos, hermano? Es lo mismo, si Jesús está contigo, si Dios está contigo, ¿de qué vas a atemorizar, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Una cosa, hermano, para poder vencer al enemigo, tiene que estar Dios con nosotros. Tiene que estar Dios contigo. ¿Y cómo va a estar Dios contigo, hermano? La Biblia dice, hermanos, dice, acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. También la palabra dice, hermano, en Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Cómo tiene que estar Dios con nosotros? Es que tenemos que, hermano, buscarle a Dios. Tenemos que buscar su presencia. Tenemos que, hermano, estar, hermano, sometido con Dios en oración, en ayuno, hermano, en su presencia, en su palabra. Entonces Dios va a estar con nosotros. Y cualquier, hermano, guerra que será con nosotros, Dios nos dará la victoria. Y vamos a vencer al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Y gigante como paladín o el Goliat puede representarse de muchos problemas que se pueden levantarse en tu vida. Es como se escucha hoy en todo el mundo, hermanos, aleluya,
que la enfermedad coronavirus está matando a miles de personas en cada país, en diferentes lugares. Pero cómo, hermano, vamos a vencer nosotros eso, hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Hermanos, tiene que estar Dios con nosotros, tiene que estar Dios contigo, para que así podamos vencer al enemigo. Cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier gigante que se levanta contigo, tú lo vas a vencer. ¿Sabe por qué? Porque Dios está contigo, Dios está con usted. David venció, hermano, a Goliat. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Aleluya. Y mira, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, cómo venció David a Goliat, dice en el 49, dice, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y lo tiró con la honda. Dice que David llevaba 5 piedras y solo una piedra usó David, hermano, lo metió en la honda, y cuando lo tiró, dice la Biblia, hermanos, aleluya, al Goliat, y lo tiró la honda y hirió al filisteo enfrente, es decir, que enfrente de ese Goliat pegó la piedra. Y así ven, mire, hermano, qué arma tenía David. No era una armadura grande, no era, hermano, una espada grande, sino que era, hermanos, aleluya, era una piedra nada más. Y dice la palabra que esa piedra quedó enfrente de Goliat, y dice la Biblia, y lo hirió al filisteo enfrente, y la piedra quedó clavada enfrente. Mire, hermano, qué interesante. Cuando David tiró, hermano, la piedra con su honda, dice la Biblia que quedó clavado enfrente de su rostro de Goliat. Mira, qué victoria entregó Dios a David. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con David. Así venció David. Así podemos vencer, hermano, cualquier problema, cualquier gigante, cualquier enfermedad. Si Dios está contigo, si Dios está conmigo, podemos vencer al enemigo, a nuestros enemigos, cualquier sea enfermedad, sea cualquier cosa, hermano. Dios, hermanos, nos entrega victoria como entregó a David. Gloria a Dios. Y dice la palabra, y cayó sobre su rostro en tierra. Cayó, hermano, la piedra en su rostro en piedra. Y dice, así venció David al filisteo con honda y piedra. 2 armaduras nada más usó David en aquel tiempo, la piedra y la honda. En otras palabras, primero David sacó su honda y lo metió la piedra en la honda. Y, hermano, así venció David a Goliat. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y dice la palabra, y sin tener David espada en su mano, entonces corrió David y puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándolo, lo desvañó y lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Mire, hermano, en ese momento dice la Biblia que solo la piedra hirió, hermanos, a Goliat. Pero mira, dice la palabra de Dios que mismo su espada de Goliat, hermano, terminó de matarla a Goliat. Mismo la espada de Goliat lo usó David y lo cortó su cabeza. Mira, hermano, cómo venció David. Es que Dios, hermano, estaba con David. Hermano, tiene que estar Dios con nosotros en estos tiempos, hermanos. Así que no se te atemoriza, no tenga miedo, no tenga temor, siervos, hermanas, aleluya. Vamos a vencer a esa pandemia que está pasando. Solamente oremos, solamente, hermanos, ayunemos, solamente, hermanos, levantamos clamores a Dios, aleluya. Hermanos, así, hermanos, pues el Señor nos podrá ayudar, hermano, para pasar esto, aleluya. Pero levántase, pero acérquese a Dios, hermanos, aleluya. Así que así podrás vencer al enemigo como venció, aleluya, hermanos, a Goliat. Gloria a Dios. Hay otro ejemplo bíblico, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Como, hermanos, del pueblo de Israel, como Josué, hermano, venció, hermano, a los heteos, a los jebuseos, a todos los gigantes que estaban, hermanos, en la tierra prometida, donde Dios había prometido a Moisés de dar una tierra prometida donde fluye leche y miel. ¿Cómo conquistaron ellos? Dice la palabra, hermanos, vencieron, hermanos, toda guerra que se levantó con el pueblo de Israel en el tiempo de Josué. ¿Sabe cómo vencieron? Es que Dios estaba con ellos.
Como, hermano, vencieron, hermano, el pueblo de Israel con Moisés cuando pasaron el mar rojo, cuando cruzaron en seco, es que Dios estaba con ellos. Así que si Dios está contigo, si Dios está conmigo, vamos a vencer cualquier gigante. ¿Cuál es tu mar rojo? ¿Cuál es tu río Jordán? Hermanos, ¿cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu Goliat que tú no vences? ¿Sabes por qué? Si no lo has vencido, busca a Dios en oración, busca a Dios en vigilia. Así podrás vencer a tu gigante que está enfrente. Alaba la gloria del Señor en esta noche. Amén. Qué bendición, hermanos. Aleluya. Eso es lo que necesitamos. Para tener una victoria, para poder vencer al enemigo, tiene que estar Dios con nosotros. Porque si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada. La palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer nada, dice la palabra en Juan 15:2. Así que si Dios está contigo, tú podrás vencer esa enfermedad. Tal vez estás tirado en la cama, tal vez estás en el hospital, tal vez, hermano, estás, hermanos, sin respiración, tal vez estás adolorido. ¿Cómo podrás? Mira, reflexiona un momento, ora un momento donde estás, pídele a Dios, Señor, ven conmigo, Señor, envíame aquí estoy. Y así el Señor, si Dios, hermano, llega contigo, Dios te ministra, Dios te toca, si Dios está contigo, tú lo vas a vencer a esa enfermedad que te está atacando tu vida. Gloria sea el nombre del Señor.